nuestro pueblo: la libertad, el derecho y la justicia. El doctor termina su periodo y lo sucede Teodoro Picado, de su mismo partido, el Republicano Nacional. Pocos años después, la familia costarricense se sumerge en una guerra civil que divide a hermanos, padres e hijos. El doctor, como principal figura de la oposición, abandona el país. Pero es tan grande la fuerza de las reformas que las garantías sociales y todas las instituciones que las complementan sobreviven y superan el conflicto armado de 1948. La Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres, las conserva gracias al pacto firmado con Manuel Mora en el Alto de Ochomogo, donde las fuerzas rebeldes se comprometen a respetar las garantías sociales. Se mantiene la Caja de Seguro Social, digo, por supuesto. Se mantiene el Código de Trabajo, por supuesto. Esto es ratificado por la Constituyente de 1949, que llama a ejercer la presidencia a Otilio Ulate. Las reformas sociales son ahora patrimonio de todos los costarricenses. Ya no hay enfrentamientos, quedaron en el pasado. Ahora lo importante hacia el futuro es que velemos por su actualización para hacer posible que haya un desarrollo económico en Costa Rica con verdadera justicia social. Durante 10 años permanece en el exilio en México con su familia, su esposa María del Rosario Fournier, su hijo mayor Rafael Ángel, la pequeña Alejandra, y su tercera hija María del Rosario. En 1958 triunfa el partido Unión Nacional con el respaldo del calderonismo y el nuevo mandatario, Mario Echandi Jiménez, promueve su regreso. Vea si yo no estaba equivocado, que con mucha justicia después hicieron al doctor Calderón benemérito de la patria. Primero lo declararon traidor y después los mismos lo hicieron benemérito. Quiere decir que yo no estaba equivocado cuando quería que las gentes que tienen esos méritos volvieran otra vez a Costa Rica. La voz se corre de boca en boca, de ciudad en ciudad. Vuelve el doctor. 15 años después de promulgar las garantías sociales, regresa Calderón Guardia con su familia. Lleva 14 años de haber dejado la presidencia de la República y 10 de estar en el exilio. Su hijo Rafael Ángel Calderón Fournier recuerda ese momento. Ese fue sin duda uno de los momentos más extraordinarios de mi vida y estoy seguro que fue uno de los momentos más extraordinarios de la vida de mi padre, porque al ver ahí esa inmensa mayoría del pueblo costarricense reunido agradeciéndole a quien había logrado la gran reforma social, estoy seguro que se le borraron a él los sufrimientos de los 10 años del exilio. Años después, Costa Rica aún tiene presente su obra. Yo pasaré, pero por mí hablará el corazón leal y agradecido de las clases trabajadoras de Costa Rica.
El viernes 9 de junio, al cumplir 25 años de muerto el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, sus familiares y amigos lo recordaron con una sencilla ceremonia en la Iglesia de la Soledad. Allí se reunieron quienes, un cuarto de siglo antes, le habían dado el último adiós, quienes habían pasado con él sus últimos momentos. Imborrable recuerdo cuando el doctor Calderón Guardia murió en el cuarto 18 del Hospital San Juan de Dios. Yo fui el médico de él por muchos años. Me tocó acompañarlo en ese deceso. Estaba junto con Rosadito y con Rafael Ángel, hijo. Éramos los únicos que estaban en ese momento hace 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy no es un 9 de junio más. La vida pasa un cuarto de siglo. Pareciera que fuera ayer que estábamos reunidos en la iglesia de Santa Teresita. Ha pasado ya un cuarto de siglo. Hoy estamos aquí en la iglesia de la Soledad, donde precisamente mi padre recibió sus primeros años de acercamiento con el Señor. Este era su barrio. Aquí creció, aquí se formó. Aquí estuvo durante muchísimas ocasiones como buen católico que fue siempre y como hijo de grandes católicos. Los asistentes a este acto revivieron diferentes etapas de la vida del doctor, como por ejemplo sus faenas de médico en nuestro país y su incursión desde muy joven en la política. Él como médico hizo un apostolado de su profesión, no hizo nunca estarse ganando la plata para él, jamás. Era un hombre que hacía un apostolado con la gente pobre y con la que no podía pagarle. Para él no había ni del campo ni de arriba, nada, todo el mundo era igual. La figura del doctor Calderón Guardia fue en el aspecto médico de gran trascendencia. Inició con sus grandes conocimientos médicos, inició una era grande. Él como ustedes saben, se había graduado de la Universidad de Lovaina y encabezó a un grupo de grandes médicos costarricenses que trajeron toda la tecnología. Posteriormente, ya de ahí se inició su carrera política como presidente municipal de San José, que ustedes saben, donde él sirvió a miles de gente, y ahí posteriormente como presidente de la Asamblea Legislativa, y posteriormente ya inició la campaña para ser presidente de la República e iniciar toda su labor que todos bien conocida a través de la salud y la creación del Seguro Social, que es indiscutiblemente en beneficio de la salud el paso más importante que se ha dado en Costa Rica y al cual se lo debemos a él íntegramente. Doctor, ¿cuál considera usted que fue el principal aporte del doctor Calderón Guardia a nuestro país? Pues toda la reforma social, seguro, Código de Trabajo, universidad, caja barata, pero más que todo la creación de la filosofía social cristiana y fundador del primer partido social cristiano que hubo en América. Pero detrás del político y del médico conocido y respetado, había también un hombre, con una personalidad que solo quienes estuvieron muy cerca de él pudieron conocer y admirar. Yo estaba muy pequeña y vivíamos en México. Recuerdo el apartamento donde ellos vivían, un apartamento muy modesto, y recuerdo siempre la presencia de muchísima gente alrededor de él. Yo realmente no llegué a saber que él había sido presidente de Costa Rica sino hasta cuando tenía yo unos 12, 14 años. Y a mí me impresionaba mucho la figura de él, la presencia de él. Era un hombre que sin decir nada, uno sentía su calor, su apoyo, su bondad. Y a mí me impresionaba mucho llegar, siendo yo una niña, a la casa de él y sentirse uno ante una persona que imponía su personalidad, su tamaño, su figura, pero al mismo tiempo era un hombre con tan buenos sentimientos, que irradiaba bondad, que no lo inhibía uno, siendo uno un niño no se inhibía uno con su presencia. Es tal vez el recuerdo más vívido que tengo de él, y por supuesto su gran amistad con mis padres
lo cariñoso que era siempre con nosotros, que llegábamos a jugar con Alejandra, con Rafael Ángel. Y yo quiero decir pues que para mí el doctor es una figura que va mucho más allá de un suegro. Es un hombre que nos dejó un legado muy importante y que, como lo decía hoy el padre, aún hoy en día nos sigue inspirando a nosotros, porque vemos en él a un hombre que creyó en una justicia social y luchó por ella, se compró muchos pleitos, pero logró sacar avante una tarea que realmente hizo que Costa Rica fuera diferente. Don Rafael Ángel, ¿qué piensa usted del doctor Calderón Guardia como político? Bueno, mire, yo tenía un doble sentimiento hacia él, ¿no? Por un lado, el sentimiento que todos tenemos con un padre cariñoso, afectuoso, con un padre que se entrega a uno. Y por otro lado, una admiración profunda como el gran líder de este país, como el hombre que logra las grandes transformaciones de Costa Rica, como el hombre que se entrega fundamentalmente al más humilde, que se entrega al trabajador de este país para darle las oportunidades de movilidad social y las oportunidades de ascenso en la vida, a raíz de haber llevado adelante la reforma más profunda que recuerda la historia del país. ¿Cómo quisiera usted que las futuras generaciones de costarricenses lo sigan recordando? Fundamentalmente como eso, como el hombre que tuvo la valentía para que todavía en la primera parte del siglo XX, la valentía y la visión de realizar la gran reforma social, que es lo que nos ha dado a Costa Rica la paz, la tranquilidad que hemos vivido. Es que es impresionante cuando usted analiza y dice, bueno, reforma a la Constitución política para garantías sociales, Código de Trabajo. La situación de los trabajadores era pavorosa antes de los años 40 en Costa Rica, seguro social, protección no solo en salud, sino en pensiones para todo el pueblo, la oportunidad de estudios universitarios. Antes solo los hijos de los ricos podían ir a estudiar fuera del país. Él abre la oportunidad. Hoy en día tenemos miles de profesionales en este país que vienen de nuestros hogares humildes, de obreros y campesinos que tuvieron la oportunidad de surgir y de ver a sus hijos, por un lado, servirle mejor a su patria porque están mejor preparados y por otro lado, tener unas mejores condiciones de vida. Si analizamos vivienda, la primera institución de vivienda popular se da precisamente en el gobierno de mi padre. En fin, aspecto por aspecto que vayamos tocando es lo que nos ha permitido que vivamos en este país en paz, que tengamos una paz social que lamentablemente no han tenido nuestros hermanos de otras naciones de América Central, porque no tuvieron a tiempo una gran reforma como la que dio el doctor Calderón Guardia en la década de los 40. Don Rafael Ángel, cuando usted llegó a la presidencia, ¿quiso hacer algo que su padre hubiera quedado dejado sin hacer? ¿Algún sueño que él tuviera y que no pudo cumplir? Eran circunstancias sumamente diferentes, ¿no? La situación de la Costa Rica de los 40 era una situación totalmente distinta a la situación de la Costa Rica de los 90. Eran 50 años de diferencia. Entonces realmente vivimos otro mundo totalmente distinto, gracias en parte precisamente a esa gran reforma social. Entonces, ¿cuál era el reto que nosotros teníamos? Fue un reto totalmente diferente, la necesidad de una reforma económica. Y por ahí fue que orientamos los esfuerzos de nuestro gobierno, culminamos una primera etapa de esa reforma económica y ahora estamos precisamente conversando con el gobierno actual para llevar la segunda etapa de esa reforma económica. ¿Cree usted que como político el doctor Calderón Guardia se equivocó en algo? Bueno, desde luego, por supuesto que hubo grandes errores, no hay duda, ¿verdad? Errores políticos, especialmente uno, yo siento que cuando vinieron las elecciones de 1948, si bien él estaba convencido de que había habido un fraude electoral, de que se le había quitado una gran cantidad, miles de gentes fuera del padrón electoral, como se demostró ante el Congreso de la República, yo creo que fue un error político el haber pedido anular las elecciones. El partido había quedado con mayoría en el Congreso,
Él hubiera perfectamente esperado 4 años, aunque le hubieran hecho esa situación, hubiera pedido mayores garantías para 1952 y hubiera ganado ampliamente las elecciones de 1952 y no hubiera habido la guerra civil en el país. Yo siento que históricamente, desde el punto de vista político y con objetividad, fue un error haber hecho esas gestiones. Pero bueno, eso lo podemos ver ahora en perspectiva, ¿no? Ahora, a la par de ese error político, tiene a su lado, a su haber, al haber sido el costarricense que más ha contribuido a darle la oportunidad a las personas de más escasos recursos de poder ascender en este país, de poder vivir dignamente y de poder tener un mañana mejor, ¿verdad? Don Rafael Ángel, y también en el momento en que usted empezó a gobernar en este país o en sus primeros años de político, ¿sintió la necesidad, si tuviera la oportunidad de hacerlo, de enmendar algunos de esos errores de su padre? Bueno, es que si hablamos de ese error que le señalo político, ya no había cómo enmendarlo, o sea, se había cometido hace 47 años. Es decir, ya no había manera de enmendarlo. Lo importante es que el pueblo puso en un balance siempre las obras positivas y los errores que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos errores y cosas positivas. Y claro, la balanza pesó mucho más en todo lo positivo, al grado de que es benemérito de la patria y es recordado como el gran reformador social de este país. Respecto al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿qué piensa usted de él? Es sin duda alguna una de las grandes figuras políticas de nuestro país. Él y don Pepe son recordados por todos los costarricenses con mucho respeto, con mucho agradecimiento por lo que cada uno en su momento hizo por el bienestar de la familia costarricense. Del señor Calderón Guardia, ¿cuál cree usted que fue el mejor aporte a nuestro país? Las garantías sociales es sin duda alguna una de sus mayores contribuciones. ¿En qué se equivocó el doctor Calderón Guardia? Que lo digan los costarricenses. Yo pienso que hizo muchas cosas buenas. Pienso que al igual que todos nosotros, también tuvo sus equivocaciones. Como les habíamos prometido, vamos a presentarles ahora una semblanza de don Pepe Figueres, una biografía elaborada por el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica que recoge los aspectos más relevantes del pensamiento, la vida y la obra de don Pepe, gran parte de ella en la propia voz de quienes muchos siguen llamando simplemente el caudillo. En 1979, los documentalistas del Centro de Cine del Ministerio de Cultura, Edgar Trigueros, Víctor Ramírez y Quitico Moreno, realizaron una larga entrevista cinematográfica con don José Figueres. En este documental presentamos un resumen de aquella entrevista. José Figueres Ferrer nace en San Ramón un 25 de septiembre de 1906. Hablando de su infancia, de su vida en familia, don Pepe recuerda. Mi madre era maestra de primera enseñanza. Mi padre era doctor de medicina, especializado en una rama que ahora está volviendo a ocuparse, que es la electroterapia. Pues bien, en mi casa, si un pedazo de pan caía de la mesa y tocaba el suelo, había que besarlo en desagravio. Y si uno se servía más de lo que podía comer, tenía que comerlo aunque se enfermara, porque era un desperdicio. Y me acuerdo que mi abuela, la mamá de mamá, siempre decía, val mezca fácil malca, no pasca quedi. Vale más que te haga daño que no que se pierda. Toda una actitud ante la vida, que es lo contrario de la época en que usted, que es muy joven, se ha criado,
La época influía tanto por la abundancia de los Estados Unidos en que el consumo es una virtud y hasta se le crea una virtud económica. Desde muy joven, don Pepe es un apasionado del estudio, sobre todo del estudio de las ciencias y la filosofía. Yo empecé a leer a Emerson a los 15 años, de edad, recuerdo, antes de ir a Boston, y todavía lo leo. Por cierto que ahora alguien me trajo una edición nueva. Y una de las lecciones principales es el ensayo contra lo que él llama consistencia, es decir, ese exagerado temor de contradecirse. Yo fui desde muy pequeño lo que llamábamos excéntrico. Por ejemplo, nunca bailé. ¿Por qué no iba? Por una aversión tal vez a la diversión superflua, tal vez por un poco de vanidad de ser distinto que los demás, por un poco de pedantería, pero yo nunca fui a fiestas, no sé bailar, nunca tomé licor. Fumar probé como estudiante en Boston, pero como aquel tiempo se acostumbraba a la cachimba, había que andar siempre con 3 cosas: cachimba, fósforos y tabaco. Y a mí siempre me olvidaban las 3 por lo menos, y entonces resolví no. Además noté que me impedía concentrarme. El fumado me impedía la concentración, porque yo estudiaba muchísimas horas. Por cierto que una de las realizaciones, llamo yo, del periodo de mi segunda enseñanza, es que yo hice todo el curso por correspondencia de las International Correspondence Schools. Y yo creo que yo fui ingeniero hidroeléctrico a los 17 años. Y pues en una época en que a mí lo que más me interesaba era la ciencia. A yo le conté que cuando yo era aquí estudiante de segunda enseñanza montaba plantas hidroeléctricas en los beneficios de café. Yo siempre era muy inclinado a eso. Pues yo me fui a Boston y no aguanté la disciplina de clase. Ya era mucho, yo me consideraba un mamulón para estar sentadito ahí en un pupitre. Y pues no encontraba excepcionalmente brillante el profesorado. Y poco a poco me fui pasando a la biblioteca. La biblioteca pública de Boston es mi verdadera alma mater, que llaman en inglés. Si en alguna parte adquirí yo un poco de formación, fue en la biblioteca pública de Boston. Pues de Nueva York yo vine a Costa Rica, creo que en el año 27. Hice varias tonterías, hice varios trabajillos ahí para ganarme la vida. Pues al poco tiempo alguien dijo que por aquí vendían una finca de cabuya. Y empecé yo a averiguar la historia de la lucha. El comerciante que les compraba el mecate a ellos en San José, que era don Álvaro Terán, mi tío, fue el que me cuenta, me dice, aquello está abandonado, dice, de vez en cuando traen un poquito de mecate a vender y yo se los compro. Vamos a que lo veas. Y vinimos a caballo, duramos 2 días. Pues después me dice mi tío, ¿tú vivirías aquí en este hueco? Sí, es igual. Es igual, yo lo que quiero es un lugar donde leer y trabajar un poco. Y así vine a dar aquí. Aquí, un lugar remoto en aquel tiempo, perdido entre las montañas de Tarrazú. Aquí, en estrecha convivencia con los campesinos, don Pepe trabaja y estudia durante 15 años. En julio de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, don Pepe pronuncia un candente discurso por la radio a causa del cual el gobierno lo envía al exilio. ¿Por qué razones fue expulsado? Porque pronunció un discurso
exponiendo algo que ya estaba en el alma nacional, que es que las cosas públicas andaban muy mal. Y parece que la mayor parte de la gente todavía no se atrevía a reconocerse a sí mismo que el gobierno andaba mal. Y yo destapé el tamal. El 21 de mayo de 1944, don Pepe regresa al país y es recibido con un entusiasta desfile. Ese día plantea en un discurso la necesidad de la construcción de la Segunda República. Esa transformación, ¿ya ustedes la pensaban que iba a ser por medio de las armas? No, jamás. Yo siempre he sido un hombre pacífico, antiguerra, antimilitarista, y esos muchachos eran puros intelectuales. No, eso fue una de las grandes paradojas de mi vida, que hubo un momento en que yo llegué a la conclusión de que el régimen que se había establecido, que era la alianza entre los partidarios del doctor Calderón Guardia y los comunistas partidarios de don Manuel Mora, no iban a nunca a dejar el poder si no era por la fuerza, porque ya se habían burlado 3 elecciones cuando eso. Y esa premonición resultó cierta. La guerra probó que el régimen de aquel tiempo estaba dispuesto a continuar en el poder. De modo que yo, cuando se burló la 3ª elección, cuando mataron a Carlos Ruiz Valverde, para mí era cosa ya de vida o muerte, literalmente hablando. Yo tenía o que morir o que pelear. El 12 de marzo de 1948 estalla la insurrección armada que encabeza y dirige don Pepe Figueres. Entonces aquello fue una lucha de ideas, no por ambiciones personales. Yo creo que de parte de la intelectualidad comunista fue una lucha de ideas. Y así se probó en el heroísmo que mostraron en la guerra. Y el desinterés. De parte mía fue una borrachera de Thomas Jefferson, ¿verdad? De la Revolución Francesa, del concepto de la libertad, de la dignidad del hombre. Mora actuaba por su propia cuenta, no tenía relación en esos momentos con cualquier orden de gobierno. Mora era el dueño del gobierno, desde hace varias semanas. Y si no hubiera sido por los comunistas, ríase usted, el gobierno no hace nada. El gran héroe ahí de los combates fue Fallas. Fallas peleó horrorosamente. Y a mí no me da ningún temor reconocer hoy los méritos de Calderón Guardia. Ninguno. Si yo tuve... Mira, hay un pequeño monumento aquí abajo que dice, en honor a los caídos de 1948, de ambos bandos. Ese monumento me costó disgustos, como usted no tiene idea, con los nuestros. ¿Que por qué de ambos bandos? La guerra de la liberación nacional, estratégicamente, fue una maravilla. Y hay que distinguir para el público entre estrategia y táctica. La táctica es el combate, el arrojo, la manera de entrarle a un enemigo. Y la estrategia es el planeamiento. La guerra de liberación nacional fue una maravilla de planeamiento. Yo la voy a escribir, ¿verdad? Solo existe en este momento en el cerebro mío el planeamiento de la guerra. ¿Cómo fue eso? ¿Usted nos puede explicar algo? Primero, establecer una frontera para poder establecer un territorio nacional donde podían llegar aviones y hasta barcos si se necesitaba. Segundo, hacer un inventario del comestible que había en ese territorio para ver a cuántas semanas podía prolongarse la guerra, ¿verdad? Tercero,
atraer al enemigo, como se fue atrayendo, hasta que rodearan ese territorio con 5 o 6 mil hombres. Y cuando los tenían rodeados, pasar por entre la fila enemiga una noche, dejando todo limpio, quitando todo, y atacar las ciudades cuando estaban indefensas. Tomamos las ciudades completamente indefensas y 6 mil hombres estaban rodeando el territorio. Estratégicamente fue maravilloso. Y la marcha fantasma es una cosa encantadora, parece de Bolívar, perdonen que se lo diga. La marcha fantasma en que 1.500 hombres, 500 hombres espaciados tal vez en 2.500 metros, con toda la carga al hombro, con las municiones al hombro, anduvieron 2 días y una noche, pasaron la fila enemiga sin combate y atacaron por la espalda. Es una cosa lindísima estratégicamente. ¿Y cuándo nació la idea de la fundación de la Segunda República? Sí. En el jardincito frente a la iglesia de Santa María, que estaba diagonal al cuartel de nuestro, que era la República de Bolivia, de 5:30 a 6:30, 7 de la mañana nos paseábamos el padre Núñez y yo, planeando la Segunda República. Y ahí concebimos que en vez de entregarle el poder a Oblate inmediatamente, quien había ganado las elecciones, hiciéramos un gobierno provisorio. Y lo fuimos bautizando con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República. Eso ya venía preparado de Santa María. Por supuesto que provocó un gran alboroto en San José entre el ulatismo, porque lo que querían era que se entregara inmediatamente a Oblate. La Junta Fundadora de la Segunda República gobierna al país durante 18 meses por medio de 834 decretos que han sido de trascendental importancia para el país. El país fue poco jurídico hasta que vinieron don Cleto y don Ricardo. Y fue mucho más después de ellos. Como siempre, significando en ellos toda una época. Nosotros significamos otra época, en que sobre ese aparato jurídico y sobre esa conciencia ya nacional formada de respeto a la ley relativamente, introdujimos los modernos conceptos de planificación económica, de intervención del Estado en la economía, de justicia distributiva. Todo lo que forma hoy, en el siglo XX, el núcleo de las luchas, como en el siglo XIX y un poco antes, fue la lucha contra la esclavitud. La lucha del siglo XX ha sido por introducir el concepto social en el sistema económico de propiedad, así llamada privada, de los medios de producción. La Costa Rica que hemos vivido, repito, se debe en estos aspectos a lo que se hizo en el gobierno de Calderón Guardia y de los comunistas. A lo que no se deshizo al triunfar nosotros sobre ellos. Eso es muy importante. Y a lo mucho que se legisló y que se predicó desde entonces. Todo eso ha contribuido a esta Costa Rica que vemos en 1979, bastante satisfactoria, bastante avanzada en términos latinoamericanos. Pero, repito, termino esta parte con donde empecé. Es un poquito erróneo, aunque muy corriente, creer que esto se debe a la Constitución, no. Se debe a la legislación general de esos 834 decretos. Es muy satisfactorio observar que si acaso 3 o 4 habrá habido que modificar en 30 años. Están vigentes. Lo que está vigente es toda la legislación que se dio, repito, por un grupo pequeño de hombres, sin el menor asomo de politiquería. Que lo malo de las
máquinas de hacer leyes de hoy de Occidente, que son los congresos, en las terribles presiones politiqueras. Nosotros durante año y medio no tuvimos esa limitación. Y como era poco, no surgieron, y acababa de haber tanta sangre, y había tanto espíritu de sacrificio y apostolado, no se tomaba en cuenta para nada aspectos políticos. Ese año y medio es el que ha producido estos 30 años. Así se crea por decreto el Instituto Costarricense de Electricidad, ejemplo de progreso y desarrollo tecnológico del país. Es una vieja idea de don Pepe. Bueno, eso es una idea vieja mía. Yo soy fundamentalmente ingeniero hidráulico, hidroeléctrico, ¿eh? Y en un discurso en Tres Ríos, en el cine de Tres Ríos, yo expuse un plan para hacer una red nacional propiedad del Estado que fuera de Limón a Punta Arenas a 130.000 volts, la cual se alimentara de plantas que se crearan donde la topografía lo permitiera y de la cual derivaran los ramales a todas partes. Así lo expresé en el Teatro Nacional. Pues que era una idea muy sencilla para quienes trabajamos en ese campo. Cuando bajé a la tribuna me dice Mario Quiroz, que era prudentísimo, me dice, qué barbaridad, dice, usted está proponiendo ideas muy ambiciosas y muy difíciles. Yo le dije, bueno, como dice la Biblia, hay tiempos para todo, hay tiempo para soñar. Soñemos. Sí, señor. Volvamos a su momento dentro de la Junta Fundadora, del decreto de la nacionalización bancaria. ¿De quién fue la idea y qué problemas venía a resolver ese decreto? Bueno, la idea de la nacionalización bancaria fue quitarle parte del poder a lo que en aquel tiempo Rodrigo Facio y otros llamaban la oligarquía, que eran dueños de los mejores negocios, entre ellos los bancos. Yo comprendí, hacía tiempo que yo venía convencido de que el tamaño de la economía de Costa Rica en aquel tiempo y dada la estructura social en que existía efectivamente la oligarquía cafetalera, era inconveniente que tantos poderes estuvieran en manos de un solo grupo de personas o de familias, y decidimos expropiar las acciones. Uno de los decretos de mayor importancia emitidos por la Junta Fundadora de la Segunda República, el decreto de la abolición del ejército, orgullo de nuestra democracia. Dentro de esos decretos está también la abolición del ejército. Claro, eso no es de la Constitución. Nosotros lo abolimos por decreto. ¿Y qué razones tuvo usted para abolirlo? Pues hombre, esa paradoja de los hombres, nosotros que nos veíamos de un momento a otro convertidos en soldados, éramos gente exclusivamente de estudio, que repudiábamos la guerra y que no veíamos ni vemos la necesidad de los ejércitos en el siglo XX. El 7 de noviembre de 1949 es aprobada la nueva Constitución Política. Al día siguiente, la Junta Fundadora de la Segunda República entrega el poder al presidente electo, don Otilio Ulate Blanco. Por cierto, que hubo una anécdota, que como de costumbre nos atrasamos en llegar al estadio. Entonces por unos 10 minutos circuló la bola que ya no entregábamos. Como la gente piensa solo en términos de cuartelazos y entregar los cuarteles y de esas cosas del siglo pasado para mí. Llegaron una bola que ya no íbamos a llegar a la entrega del gobierno allá al estadio. Eso, el susto duró solo como 10 minutos.
Don Pepe es electo presidente de la República en 2 ocasiones. La primera para el periodo 1953-1958 y la segunda para el periodo 1970-1974. En una forma muy resumida, don Pepe se refiere a esos 2 gobiernos. Yo creo que en los 30 años que hace que estamos como grupo político influyendo en la vida nacional, el acervo de pensamiento anterior se ha ido consumiendo. El fervor necesariamente ha disminuido porque al principio teníamos el calor de la sangre, ¿verdad? Así es que si se dice que el último gobierno que presidí yo tuvo menos vigor o fue menos reformador que los anteriores, probablemente se acierte. Podemos decir que hasta hoy, 10 años después de esta entrevista, don Pepe es, sin duda, el costarricense que más ha influido en la historia política de Costa Rica en el siglo XX y que su activa participación en la política internacional ha tenido gran relevancia en el resto de América. Don Pepe, un costarricense, sobre todo muy costarricense, hablando del futuro de Costa Rica en 1979, nos dice: yo no puedo evitar ser optimista, ¿verdad? Yo tengo mucha fe en este país. En primer lugar, yo tengo fe en la humanidad. Yo no creo que el hombre ha llegado donde ha llegado hoy para destruirse en una guerra, a pesar de los disparates que hace. Y en cuanto a Costa Rica, yo noto muchísima gente seria y responsable, aunque nos quejamos de lo contrario. Y eso tiene más importancia que cuáles gobiernos vengan. Lo que hay que pensar es cuál carácter nacional se está formando, cómo se está formando el individuo, ¿verdad? Y yo creo que en general, a pesar de que hay unas deficiencias gravísimas, influencias culturales que yo creo que son negativas, en general y comparando con el resto del mundo, sobre todo con el resto de América Latina, se está formando un buen tipo de hombre en Costa Rica y un modelo de pequeña sociedad humana.